Casi las 5:30, una hora menos en Canarias. Ya tenemos aquí a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que en su territorio negro de hoy nos vienen a hablar de lo ocurrido en Alsasua, cuando dos guardias civiles, todos ustedes lo saben, pero no quizá todos los detalles, estaban fuera de servicio y ellos con sus parejas pues fueron agredidos la noche del 15 de octubre allí en Navarra, en Alsasua. Hay 8 jóvenes que están acusados de esa agresión en la que participaron más de 20 personas, golpeando e insultando a los guardias y a las 2 chicas, a las 2 novias. Vamos hoy a dibujar lo que ocurrió esa madrugada dentro y a la salida de ese bar de Alsasua. Primero hay que situar Alsasua, si os parece. Es una localidad de Navarra pequeñita, donde la izquierda, que se llamó Batasuna en su momento, ha sido siempre principal y ha tenido siempre mucho predicamento. Sí, Alsasua, a pesar de ser un pueblo de Navarra, unos 8.000 habitantes ahora, ha sido siempre uno de los bastiones históricos de lo que se llamó en su día Movimiento de Liberación Nacional Vasco. En Alsasua nació, en octubre del 77, el siglo pasado, lo que luego se llamaría Herri Batasuna, que significa Unidad Popular en castellano, el brazo político de ETA. Y allí, en el año 1980, en ese pueblo, fue asesinado Sebastián Arroyo, un guardia civil natural de Salamanca. Dejó viuda, dejó 4 hijos y ellos dejaron Alsasua tras el crimen de este guardia civil. En el año 88, en Nochebuena, ETA colocó un lanzagranadas en la ladera del Monte Amechea y sembró los alrededores del cuartel de bombas trampa. Un cabo de la Guardia Civil, José Aguilar, perdió allí las 2 piernas tras pisar una de esas fiambreras cargadas de explosivos. Esa fue, digamos, la huella de sangre, pero hubo más incidentes en Alsasua. Sí, el sumario recoge decenas de ataques con cócteles Molotov, numerosas pintadas con la inscripción Chacurra Camporá, perros fuera. Pero chacurra llaman a los guardias civiles. Supermercados donde no servían comida a las mujeres de los guardias, bares donde los daban café, en fin, un régimen de aislamiento total. De hecho, la parte de atrás del cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, que da unas vías de tren, se reservaba siempre los dormitorios para los guardias novatos y para los solteros, porque desde allí, desde detrás del cuartel, les lanzaban cócteles Molotov con cierta frecuencia. De hecho, el cuartel está lejos del pueblo, en las afueras, no hay carteles en el pueblo para llegar a él y tiene un muro de unos 6 metros de alto. Son las épocas, digamos, las llamadas épocas de plomo, las épocas duras, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en ese cuartel viven 30 guardias civiles con sus familias y a ese lugar, Alsasua, llega en octubre de 2015, hace un año y medio, un joven teniente recién salido de la academia, ¿no? Se llama Óscar, es valenciano y también es hijo de guardia civil. Sí, es hijo del cuerpo. Había estado un par de meses en el puesto de Massamagrell, allí en Valencia, y llega al Alsasua. Es cierto que las cosas habían mejorado mucho en los últimos años, desde que ETA dejó de matar, recordemos octubre del 2011, pero en Alsasua había arraigado muy fuerte una de lo que ETA llamaba dinámica. Era el Alde Emedik, fuera de aquí, la petición de que la Guardia Civil, la Policía y el Ejército Español abandonaran el País Vasco y Navarra, y eso acompañó la reivindicación de muchos asesinatos de ETA, esa teoría. Y una vez que ETA deja de matar, afortunadamente, esa dinámica de presión, decís, Alde Emendik, ¿no? Alde Emendik, eso es. Alde Emendik sobrevive y prende con cierta fuerza en Alsasua. Sí. En Alsasua hubo, según el informe de la Guardia Civil, unos 100 actos de sabotaje de esa dinámica que llamaba ETA entre el año 88 y el 2009. En 2011, con el final de la actividad terrorista de ETA, surge Ospa Mugimendua, que significa Movimiento Ospa. El primer año llevan allí, se puede ver en YouTube, los oyentes lo pueden buscar en YouTube, llevan un actor que hace de rey Juan Carlos y hacen una parodia donde las banderas españolas están juntas con banderas nazis, hacen una especie de discurso del rey. Los años siguientes van celebrando lo que llaman desde entonces el Ospa Eguna, que sería algo así como el Día de la Huida, donde jóvenes radicales, entre danzas folclóricas y algunas bebidas en vasos de plástico, escenifican lo que sería la fuga, la huida de los guardias civiles del pueblo. A veces van vestidos con caras de animales como cerdos, otras veces lo que hacen es colocar muñecos vestidos de guardias civiles con tricornio que son luego ahorcados. Bueno, pues en ese clima de odio hacia los guardias civiles y las familias llega este joven teniente, Óscar, y él decide sacar a la Guardia Civil de su aislamiento, ¿no? Es decir, empezar a abrirse al pueblo. Y ahí empiezan a ocurrir cosas, incidentes. Sí, por ejemplo, 15 de junio del 2016, el pasado verano, la Guardia Civil celebra una jornada de puertas abiertas en Alsasua. Acuden al colegio de los capuchinos dentro del plan director para mejorar la seguridad de los colegios y explican, como en otros muchos colegios de España, explican los riesgos de Internet, el riesgo de los teléfonos móviles, y el sumario recoge que acuden unas 200 personas allí y que en la puerta se sitúan otros 27 individuos pertenecientes a este movimiento OSPA con carteles donde se puede leer en euskera: puertas abiertas, os las abrimos para que os vayáis. Esas 27 personas, según las investigaciones de la Audiencia Nacional, entran luego en el Colegio de los Capuchinos de Alsasua y hacen algunos comentarios, según ese informe que vamos a leer aquí, que son: ¿qué hacéis aquí?
sois terroristas poniendo armas en manos de los niños. El resto de vecinos, los vecinos que habían ido a interesarse, van abandonando el lugar en silencio. La tensión, imaginamos que no baja en el pueblo, y el 27 de agosto ocurre algo más, ¿no? Era el Ospa Eguna, ese día de la huida. ¿Y qué pasó ese día? Hay una comida popular, un escenario, una calégira, un pasacalles con 4 carrozas que simulan un barco de la Armada. Para lograr el permiso del ayuntamiento debe solicitarlo un mayor de edad, y quien lo pide es Jokin Unamuno. Fue menos violento e hiriente que años anteriores, pero algunos de los manifestantes acaban subidos al puente sobre la autovía, quemando bengalas, quemando luego una figura entre gritos de Aldemedic, de fuera de aquí, y se tramitaron denuncias por esas y otras infracciones. Uno de los agentes que estuvo allí esa jornada fue el que era el comandante de puesto, el teniente Óscar. Eso es en agosto, llega octubre, el 12 de octubre, el Día del Pilar, día también de la Hispanidad, Día de la Patrona de la Guardia Civil, que es cuando ocurre lo que todos más o menos tenemos información. Vamos al detalle. El teniente decide el Día del Pilar celebrar una misa en la iglesia de los Capuchinos en honor a la Virgen del Pilar. Incluso van andando hacia la misa, una cosa insólita hasta ese año en Alsasua. Cuando van llegando feligreses a la misa, ven una enorme pintada que está a la entrada del templo y pone Alde Emendic, fuera de aquí. Tras la misa, 8 personas del movimiento OSPA se colocan en la puerta de la iglesia, y vamos a leer el informe del sumario. Increpan a los ciudadanos por haber decidido acompañar a la Guardia Civil, consiguiendo intimidar a los allí presentes. Tras algún momento que se define en el sumario como desafío y tensión, esos jóvenes independentistas radicales se van. Entre los que digamos que se midieron entonces ese desafío, esa tensión, estaba el teniente Óscar de un lado y 3 jóvenes que son identificados, que son Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno y Aritz Urdangarín. Y apenas 3 días después empiezan las fiestas de Alsasua, se celebra una feria del ganado, hay dancharis, hay setas, hay vino, en fin, lo típico de las fiestas de cualquier población, ¿no? Y el teniente de la Guardia Civil decide salir a tomar unas copas por el pueblo. Sí, Óscar, el teniente, 23 años, acude con su pareja, que es una joven ecuatoriana de 19 años, que vive con sus padres allí mismo, en Alsasua. También le acompañan el sargento Álvaro y su pareja Pilar, que acaban de llegar al pueblo, llevan apenas 2 semanas. Habían llegado desde Córdoba. Hacia las 2:30 de la mañana, más o menos, los 4, los 2 guardias y sus parejas, entran en el bar Cocha, muy cerca de la Plaza de los Fueros. No es un bar especialmente duro, especialmente abertzale, y sirven, dicen, la mejor tortilla de patatas de la comarca de la Barranca. Sí que está muy cerca otro bar, el Biltoki, que este sí que es duro y de gente muy, muy afín al mundo radical independentista. Pero no van a ese bar, van a otro, quede claro. Bien, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué pasa? En principio no pasa gran cosa. El teniente y su novia han declarado que notaban cómo algunos clientes del bar les miraban y algunos les señalaban. Hay un primer incidente menor cuando el teniente decide ir al cuarto de baño del bar y una persona, que luego identifica como Ian Arnanz, le pregunta, se acerca a él y le pregunta: ¿eres madero? Él responde que sí, pero que está en su tiempo libre. Y el otro le responde simplemente: menos tiempo libre. A la vuelta, cuando el teniente vuelve del cuarto de baño, otro tipo amaga con bloquearle el paso, como haría cualquier camorrista en un bar, ¿no? Y luego alguien les tira un chupito de plástico desde lejos que no les da. Una hora después de este pequeño incidente entra en el local un joven que lleva una boina y va acompañado de varios individuos más. Se va hacia el sargento, se dirige hacia él y le increpa en voz alta para que se vaya del bar, le invita a irse del bar. Se trata de Jokin Unamuno, que es uno de los líderes radicales en el pueblo, que ya había tenido algún otro encontronazo, como hemos visto con el teniente. La investigación demostrará que le han llamado al móvil varias veces minutos antes de llegar con la cuadrilla. Todo indica... ya está en el sumario ahora, digamos. Sí, vale, eso vale. Es. Y se estudia el teléfono móvil de este Jokin Urdangarín y se comprueba que le han llamado minutos antes de aparecer en el bar, ¿no? Todo indica que le han avisado de que hay guardias civiles allí en ese bar y van a amedrentarlos. El teniente, que lo conoce después de esos desafíos que hemos hablado, de los incidentes anteriores, trata de mediar con él y le dice que están de tiempo libre, que se vaya y que les deje en paz. Según el sumario, Jokin empieza a gritar: ¿cómo sabéis mi nombre? Fuera de aquí. Y un corro de unas 20-25 personas empieza a rodear a los 2 guardias civiles de Paisano y a sus novias. La novia del teniente, María José, esa chica ecuatoriana que te decía Manu, 19 años, habla con una menor de edad que acompaña a Jokin Unamuno y le dice que no quiere problemas, que se lleva a su amigo de allí. Ella le contesta, según el testimonio de María José: no tenéis derecho a estar aquí, esto os pasa por venir, tenéis lo que os merecéis, iros de aquí. Y esa chica, esa joven ecuatoriana de 19 años, es la que pone la cara por su novio, ¿no? Sí, incluso se interpone cuando un tipo, por cierto, experto en artes marciales, va a atacar al teniente. La chica, 19 años, recordemos, ecuatoriana, le dice: si quieres pegar a mi novio, tendrás que pegarme a mí primero. Se desata un tumulto y los guardias civiles les empiezan a llover golpes, primero por la espalda, patadas, y ellos y sus novias van saliendo del local entre esa jauría que está organizada ya y frases como hijos de puta, picoletos, os tenemos que matar, cabrones, chacurras. En la puerta del bar ven como hasta allí ha venido gente del otro bar, del bar que sí que era un bar afín a los jóvenes radicales independentistas, el bar
el toqui, y el teniente cae al suelo después de recibir una fuerte patada en el tobillo. De hecho, el tobillo lo tiene roto y ha tenido que ser intervenido. Esa es una evidencia, sí. Sí, está sangrando por la boca en ese momento y su novia se tumba sobre él para evitar que le sigan golpeando. Nadie les ayuda, nadie llama a la policía y tiene que ser el sargento, el propio sargento, el que llama a los servicios de emergencia desde su móvil. Nadie llama a la policía. Bueno, no, nadie llama a la policía y no hay testigos. Cuando había 40 personas es una idea de cómo está el ambiente también en Alsasua, ¿no? Y finalmente por fin llega la Policía Foral de Navarra, porque ha llamado el propio sargento, teniente, desde su móvil, y luego también llegan los bomberos. Sí, el sargento tiene la camisa blanca, eso consta en el atestado también, llena de huellas de zapatos, lo han pateado mientras estaba en el suelo, y dice que uno de los agresores está allí fumando tranquilamente, lo identifican como Joaquín Unamuno. También identifican él y las dos mujeres, las dos víctimas, a dos agresores más, a Dur Ramírez de Alda y a Aritz Urdangarín, uno de ellos vinculado con Indar Gorri. Indar Gorri es un grupo de seguidores ultras de fútbol radicales de Osasuna de Pamplona. Unamuno es detenido a la segunda vez, y digo a la segunda porque las escenas tuvieron que ser muy duras, porque una vez detenido y dentro del furgón de la Policía Foral Navarra, los amigos consiguen sacarle del furgón, ¿no? Y se monta una gresca enorme también con la Policía Foral Navarra. Nadie declara haber visto nada, nadie, a pesar de que algunos habían grabado la paliza con sus teléfonos móviles. Nadie ha entregado a día de hoy todavía ese material a la policía, ni a la Policía Navarra, ni a la Guardia Civil, ni al juzgado. A nadie. Y no hubo ni una sola persona que quisiera ayudarles, entonces. El informe del sumario habla muy claro de que algunas personas no quisieron participar en la pelea y lo que hicieron fue marcharse del local cuando empieza todo a ponerse violento. O sea, la forma, digamos, de no participar en la violencia fue irse. Fue marcharse. Fue marcharse. Solo 2 vecinos de Alsasua acudieron al cuartel a interesarse por los heridos después de la agresión. 2 vecinos de Alsasua. Algunos más, eso sí, llamaron por teléfono para mostrar solidaridad con los guardias. Es un clima, el que aquí yo creo que habéis hablado alguna vez, en que se refleja magistralmente en esa novela de Fernando Aramburu, En Patria. De hecho, cuando la Guardia Civil acude a casa de Adur Ramírez, sus familiares se niegan a dejarles pasar y los guardias se van para evitar otra explosión de violencia. De la sensación de impunidad de esos jóvenes da idea que uno de los acusados escribiera al alcalde de Alsasua, de Geroa Bai, es del partido Geroa Bai, después de que se llevasen detenido a Unamuno. Son casi las 7 de la mañana y el joven radical le escribe con su teléfono: «Aupa, tío, me parece que tenías que hacer acto de presencia, tío. Te hemos llamado desde este móvil. Se han sobrado los guardias civiles y forales con las porras, sin más». El alcalde le responde que está en el ayuntamiento y el joven le dice que va a ir a verle allí. Al final hay 8 acusados por este ataque, 3 de ellos siguen en la cárcel y ahora hay una polémica judicial, digamos, ¿no?, sobre si esto puede ser un delito de terrorismo o es una pelea de bar, digamos, si se le juzga aplicando la legislación antiterrorista o bien la legislación, el Código Penal, sin más. Es mucho más que una pelea de bar, parece evidente. La denuncia de un colectivo de víctimas del terrorismo y la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, creen que esto sería un ataque para provocar un estado de terror en una parte de la población. Es el artículo 573 del Código Penal. Hay quien defiende, sin embargo, como la Audiencia de Navarra, que se trataría más de un delito de lesiones, ese es evidente, por la fractura de tobillo, las magulladras, y de un delito de incitación al odio. Ese delito de incitación al odio lo comete quien agrede a una persona, recordemos, por su raza, por su sexo, su orientación ideológica, por padecer una discapacidad o por pertenecer a un grupo determinado. Este delito está penado hasta con 4 años de prisión. Esto sí que encaja como un anillo al dedo, desde luego. Un oficial de la Guardia Civil, políticamente incorrecto, nos dijo hace unos días que esto sería exactamente lo que encajaría con lo que ocurrió en Alsasua aquella noche de octubre, ¿no? Se ataca a guardias civiles, igual que se atacaba y se ataca en diferentes puntos de España, a gitanos, a judíos, a homosexuales o a mujeres. El Tribunal Supremo va a decidir quién juzga el asunto, eso es lo más importante, ¿no?, cuando se decida el Supremo. ¿Y por qué delitos se les juzga? Hemos visto que de momento 3 de los agresores siguen en la cárcel. ¿Cómo están? Bueno, las madres de los agresores. Las madres de las víctimas. Primero, las de los agresores se han movilizado, aunque hay quien les llama víctimas también, pero las madres de los agresores se han movilizado en Alsasua, han hecho camisetas con el número 11. Las madres de los agresores, bien. En principio fueron 11 acusados y se han vendido con bastante éxito en el pueblo. La semana pasada las familias de estos agresores fueron recibidas por diputados, entre otros de Podemos y también de Bildu. El teniente Óscar se sigue recuperando, posiblemente pueda volver a su destino tras Semana Santa. Su madre nos ha contado que ya se aburre, que a ella no le gustaría que volviera a Alsasua, pero que él quiere volver a su puesto de comandante de puesto de Alsasua. Su novia, María José, se ha ido del pueblo, está estudiando fuera y allí quedan sus padres, los padres de María José, 2 ecuatorianos, uno de ellos encargados del hogar del jubilado. El sargento Álvaro ya está trabajando en Alsasua, de hecho es el jefe accidental del puesto. Ahora es el jefe, ya. Y allí vive con su pareja Pilar y a ellos, a los 4, a Pilar, a María José, a Álvaro y a Óscar, pues les queremos mandar nuestro apoyo y nuestro respeto desde aquí. Muy bien, pues agradecemos este territorio negro, uno más. En la historia, ¿Iván, cuántos? 402. Lo lleváis por cuenta, me encanta. Creo que sois los únicos que lleváis por cuenta exactamente vuestros espacios. Porque somos gente ordenada. Sí, es eso, gente de orden. De orden, eso es. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta luego. Enseguida tenemos